abrí conmigo el Evangelio de Lucas y vamos a leer los versículos 38 al 42. Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Y os recuerdo, mientras que buscáis el texto, que la semana que viene, domingo, tendremos el culto de misiones. Tendremos el culto de misiones. Esta mañana tuvimos el culto de misiones en Utrera y la verdad es que fue precioso. Y adornamos parte del templo, lo que es el frontal, lo que es el altar, con bandera, que lo tendremos el domingo que viene. La lista traerá la bandera y adornaremos la iglesia con bandera. Y tendremos también la visita desde Cádiz y Cristina con nosotros, y también él compartirá la palabra el próximo domingo. Bueno, pues si ya tenéis el texto, dice Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, dice: aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentados a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te has cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y después, ¿quién me ayude? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si recordáis bien, la semana pasada estuvimos viendo que Marta era una mujer hospitalaria, extremadamente hospitalaria. Y estuvimos viendo que tenemos que aprender de su hospitalidad. Una de las cosas que el pueblo de Dios ha hecho de siempre, ha sido ofrecer hospitalidad. Las cartas de Juan, por ejemplo, nos hablan, o en otros escritos, nos hablan de la costumbre que tenían también los antiguos cristianos de dar hospitalidad a los misioneros itinerantes. Durante mucho tiempo había misioneros evangelistas que iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y las iglesias recibían a estas personas y le daban hospitalidad mientras que estaban allí ministrando. Esta costumbre se ha hecho extensiva a todos los siglos, prácticamente. Y la hospitalidad siempre ha sido algo que la iglesia de alguna forma ha llevado a gala y lo ha llevado bien. Y sorprendentemente, dentro de lo que hace la iglesia, hay que reconocer que hay familias, hermanos y hermanas, que tienen una facilidad y digamos, un don en ese sentido para ofrecer la hospitalidad. Hay gente que son muy hospitalarias, hermanos y familias que lo ofrecen todo a la gente, a los hermanos, a personas que vienen de fuera, y te sientes la muerte de gusto con ellos. Tienen esa facilidad, esa cosa que nada más que entras en su casa y parece que está en tu propia casa. Cuando una familia consigue eso, cuando un matrimonio consigue eso, realmente es una bendición. Pero el llamado a ser hospitalario es un llamado a todos. Y encontramos aquí que Marta fue una mujer hospitalaria. Si recordáis, el problema que vimos la semana pasada es que era una mujer hospitalaria, muy hospitalaria, pero no disfrutaba de la hospitalidad. Y ese es un problema, porque podemos ser extremadamente hospitalarios y sin embargo tan turbados, tan preocupados con tantos que hacer, que debemos hacer antes de que venga, cuando está y cuando se va la persona o la familia, que nos hemos olvidado de disfrutar de lo que estábamos haciendo. Es como cuando una persona se va a casar y en vez de estar disfrutando de comprar un traje de novia o comprarse un traje de novio o ver dónde se va, cómo se va a hacer la ceremonia, quiénes van a ser los invitados y dónde se va a celebrar la gente, si es que hay un banquete, y está disfrutando de la antesala, lo que es el casamiento, ese tiempo antes de eso está comienza la uña y está en el riso perdido y no está disfrutando de algo que va a marcar el resto de su vida, como es el hacer todos los preparativos para la boda. Pues aquí Marta hace exactamente eso. Marta está tan preocupada por la hospitalidad que se olvida de disfrutar de la persona que es el centro de su hospitalidad. Vimos también en Juan, el capítulo 12, el versículo 1 al 2, que con el paso del tiempo, con la enseñanza de Jesús, con lo que pasó con su hermano Lázaro, Marta aprendió. Y vemos que vuelve, porque es que ella era una persona hospitalaria, vuelve a tener la hospitalidad con Jesús, después de la resurrección de su hermano,
y está sirviendo, pero ya no vemos ninguna queja, ya no vemos ninguna preocupación, ya no vemos ninguna palabra de atención de Jesús con respecto a ello. Lo que vemos es que está disfrutando de la hospitalidad, ha aprendido a disfrutar de la hospitalidad. Pero al final de Marta tiene otra cosa, dice una cosa que en un sentido también tiene que ver con lo que ella sentía en su interior. Dice en el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Fijaros la pregunta que hace, la pregunta tenemos. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Señor, tú no te das cuenta que estoy sirviendo sola. Señor, tú no te das cuenta de la situación. Señor, tú estás aquí con tu discípulo, que está aquí mi hermana, pero yo estoy haciendo todo sola. Mi hermana no. Tú te das cuenta, Jesús, de lo que está pasando. Estoy sirviendo solo. El problema de Marta aquí, ya no solamente en ese momento ella no se preocupaba del objeto de su espiritualidad, que era Jesús, sino que en realidad ella pensaba que estaba sola. Ella pensaba que su hermana no estaba haciendo nada, y ella pensaba que todo el protagonismo, de alguna forma, todo el trabajo que estaba realizando, lo estaba realizando ella. Ella, en medio de la gente, en medio de Jesús, en medio de los discípulos, en medio de su hermana, en medio de esa casa, en medio de la población de Betania, en medio de toda esa situación, Marta se encontraba sola. ¿Estaba Marta sola? No estaba sola, estaba acompañada. Sabemos que por lo menos estaba acompañada con Jesús, con su hermana, y la mayoría de los eruditos de la comentarista nos dicen que también lo normal es que estuviese también con sus discípulos, y que le ofrecieron también hospitalidad a sus discípulos, porque iban juntos. Ella no estaba sola, pero entendió en su percepción, en su pensamiento, ella se sentía sola porque según creía ella, era la única que estaba haciendo algo. Marta se sentía sola delante de un grupo de personas. Me recuerda a alguien que tú seguramente te acordarás también, que es al profeta Elías. ¿Recordáis de Elías? Elías desafía a los falsos profetas de Baal y de Acera. Dios manda el fuego, todos sabéis cómo termina la historia, la muerte de los falsos profetas, y de pronto se levanta Jezabel, esa mujer mala, un tipo de maldad que encierra esa mujer en la escritura, y esta mujer dice, voy a matarte, voy a ir por ti. Y Elías, que ha desafiado a los falsos profetas de Baal y de Acera, un hombre de Dios, un valiente de Dios, un general de Dios, pues le tiene miedo a lo que esta mujer, esta reina, le dice. Y sale corriendo, de hecho se quiere morir, ya entra en una depresión absoluta, y este hombre, que ha sido tan valiente, que ha tenido el fuego de Dios, que ha tenido el nuevo de Dios, al final quiere morirse porque tiene miedo a la amenaza de esta reina, que va a acabar con su vida. Y entre las cosas que ocurren en Elías es que llega un momento en el que el mismo Señor le pregunta en dos ocasiones, ¿qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Como enfrentando a los hombres, como diciéndole, pero ¿cuál es tu realidad, Elías? ¿Qué está pasando en tu vida, Elías? ¿Por qué estás en esta situación, Elías? En dos ocasiones le pregunta al Señor, ¿tú qué haces aquí? Y sabéis, recordáis, te lo dice el texto bíblico, que vino un terremoto, vino un fuego, y al final el Señor vino en un silbo apacible y delicado. Qué bonito, qué precioso. En un silbo apacible y delicado le habló a Elías. Y vuelve a preguntarle otra vez el Señor después de eso, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te has ido ya? ¿Por qué no te has marchado? ¿Qué haces aquí? Y Elías le dice varias cosas, pero otra de las cosas que le dice Elías al Señor es, Señor, yo estoy solo. Si tú lees el texto, en primera Reyes, capítulo 19, podrás ver que en dos ocasiones Elías dice que está solo. Es el único profeta, según él, que ha quedado. Es el único profeta de Dios que ha quedado, el único profeta que ha podido profetizar, predicar, a decir a la gente, el único que queda. Y entonces él ha llegado a un colmo en su desesperación, ha llegado a un momento en que realmente se quiere
no se han arrodillado delante de la estatua, delante de los dioses de Baal. Hay 7.000 como tú que yo he levantado. Hay 7.000 personas como tú que están hablando de mí. Hay 7.000 hombres como tú que están diciendo las cosas que tienen que decir. Hay 7.000 profetas, hay 7.000 personas que están anunciando las verdades que yo he puesto en su corazón. Tú no estás solo. Hay 7.000 personas que están contigo. Es muy diferente sentirse solo a saber que hay 7.000 personas que están contigo. Es muy diferente. Es muy diferente sentirte solo en una situación a saber que la gente que está a tu alrededor está contigo, aunque tú puedas pensar que estás solo. La perspectiva cambia por completo, de pensar que tú eres el único, que tú eres la única, a pensar que estás con más gente. Pero la realidad es que en este momento de su vida, Marta se encontraba sola. Marta se podía haber engañado. La percepción de Marta estaba confundida, lo que quieramos, los argumentos que queramos. Pero para ella estaba sola. Ella en ese momento se encontraba sola. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? La pregunta que podemos hacer cada uno de nosotros es: ¿por qué la gente se siente sola? ¿Por qué hay tanta gente que se siente sola? Preparando la predicación he podido leer unas cosas acerca de la soledad. Y es sorprendente la cantidad de personas, de miles, estamos hablando de miles en España, de millones en el mundo, que se sienten solos. Que se sienten solos. Es más, cuanto más rico es el país, más soledad tiene la gente. Este es un dato a tener en cuenta. Cuanto más rico es el país, cuanto más cosas tiene el país, más sola se encuentra la gente. Y para que una contradicción, si tú tienes hospitales, tienes coches, tienes atención, tienes guarderías, tienes colegios, tienes bibliotecas, tienes a tu disposición un montón de cosas, tienes facilidad para viajar, etc. Tienes dinero del banco, estás trabajando, tienes salud. Y sin embargo, muchísima gente en los países más ricos se encuentran, en los otros también, pero es menos. Personas que se sienten solas. ¿Por qué? Porque en los países más pobres hay más compañerismo. En los países más pobres hay más hermandad en ese sentido. Los países más pobres han aprendido a ayudar, cuando no tienen más dinero, a ayudarse los unos a los otros en todos los sentidos. ¿Por qué la gente se siente sola? Porque hay personas que están en medio de la gente y están completamente solos. Algunos motivos por que la gente se siente sola, como en el caso de Marta, es por el rechazo. Hay personas que se sienten solas porque se han sentido rechazados. ¿Sabéis, hermanos, cuando creemos que alguien o algunas personas nos rechazan, nos sentimos solos, nos sentimos mal? ¿Por qué? Porque empezamos a creernos que no valemos nada, empezamos a perder el valor de nosotros mismos, empezamos a aislarnos de la gente, empezamos a percibir que no valemos, no sabemos, no hacemos, somos los más torpes, porque cuando la gente me rechaza es por algún motivo. Cuando la gente me rechaza tiene que ser por algo que yo estoy generando, que yo estoy haciendo. Y eso provoca soledad, porque no quiero juntar contigo, porque tú me estás rechazando. Pero la única manera de no recibir daño es no juntarme con la gente. No juntarme con la gente, y así la gente no me rechazará, y yo no me aislaré y no recibiré daño de nadie. Eso nos lleva a la depresión y a la autocompasión. Cuando llegamos a la autocompasión y a la depresión, difícilmente podemos recibir ayuda de alguien, porque nos hemos instalado en un lugar, en un sitio que es muy complicado. Todo comienza con la gente que te rechaza, la gente que no quiere saber nada contigo. Podemos ser rechazados por la gente de muchas maneras. Podemos ser rechazados por el físico. ¿Cuántas personas han sido rechazadas y son rechazados por su físico? Jamás olvidaré la película que a mí me tocó la fibra, me impresionó, tengo que reconocerlo, me impresionó mucho. Después he visto algunas parecidas, pero quizás porque fue la primera que vi, y bueno, la tengo en mi memoria, es El hombre elefante. Nunca olvidaré esta película, y mucha gente lo pongo como ilustración. El hombre elefante. Un hombre que es un caso real en el siglo XIX. Un hombre que estaba completamente deformado, un hombre que tenía elefantiasis, su cráneo era muy grande, su cara estaba completamente deformada, y era rechazado por todo el mundo, menos su madre, como no podía ser de otra manera. Llega un momento en que
el dueño de un circo se fija en él y lo mete en el circo a trabajar y a cuando se le da un poco la vida y un día lo ve un médico. Un día en el circo lo ve un médico y se fija el médico de este hombre y empieza a ayudar. Y empieza a darle cariño, empieza a darle amor, empieza a ver de qué forma podía ayudar a esta persona. Pero esta persona se siente rechazado, la gente le tenía miedo, los niños le tenían miedo, la gente le tenía pánico, era un hombre diferente, y todo lo que sea diferente nos da miedo, todo lo que sea diferente, todo lo que sea extraño, todo lo que no sea como yo, da miedo, da pavor. Nos queremos ir de esta persona porque nos produce inseguridad. Y este hombre, por su físico, se sentía solo. Hay una escena en la película, El hombre elefante, en blanco y negro, la película. A mí me gusta mucho el cine en blanco y negro. Hay una escena en la que él está en la casa del médico, llorando, hecho polvo, pensando que nadie lo quiere, y empieza a recitar una serie de versículos que su madre le había enseñado, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor es mi pastor, y empieza a recitar ese salmo que su madre desde pequeñita le estaba diciendo de memoria, para que veamos lo bueno que es aprender la palabra de Dios de memoria. A veces somos rechazados por nuestro físico, en este caso este hombre por su aspecto deforme, por su problema cerebral en la cabeza, pero otros son rechazados por otro tipo de cosas, porque son muy delgados, porque son muy altos, porque son gorditos, porque tartamudean, porque son mudos, porque son sordos. Hay mil cosas, porque parece que es poco inteligente, mil cosas por las que una persona puede ser rechazada. Podemos ser rechazados por los demás por el físico, y eso hace mucho daño, porque ¿saben? Tenemos nuestro físico, pero tenemos nuestra mente. Y una persona que su mente funciona y sabe que lo está rechazando por su físico, eso es un horror. Porque su mente no es que esté ahí, es que él sabe lo que está pasando. Una persona inteligente, pero me están rechazando por mi cuerpo, o por una enfermedad, por esto, por lo otro. Eso es algo tremendo. Podemos ser rechazados por el físico, podemos ser rechazados por una capacidad intelectual. También podemos ser rechazados por eso, por una capacidad intelectual. ¿Recordáis la película Campeones de hace 3 o 4 años? Una película que batió un récord en España, estuvo nominada a que nos representara en los Oscars norteamericanos, no fue nominada al final, recibió varios Goya aquí en España, tuvo bastante buena acogida en Europa. De hecho el cine francés intentó hacer una película parecida. Es el grito de los desesperados. Es aquellas personas que te dicen que antiguamente no se les prestaba atención. Antiguamente ese tipo de personas estaban en sus casas, los padres no los sacaban, no iban a ningún tipo de colegio, la gente se asustaba de ellos, eran personas que no tenían ningún tipo de reunirse con la gente, y las familias se avergonzaban de este tipo de personas. Hoy, gracias a Dios, no. Hoy, gracias a Dios, hay personas que están en los colegios públicos, que están generando amistades, que hay gente que se preocupa por ellos, que están haciendo cosas, que están trabajando, que están estudiando. Pero durante mucho tiempo, y sigue pasando desgraciadamente en la actualidad, hay personas que se sienten rechazados por su incapacidad intelectual. Hay otras personas que se sienten rechazadas por su edad. Yo no olvidaré nunca cuando mi suegro y mi suegra estaban en el asilo, en la residencia de la tercera edad, había un señor que precisamente era nutrera, cuidado, era nutrera. Era un señor que estaba ahí y todos los días se ponía en la puerta de la residencia, además con un señorito, se ponía su trajecito, su corbatita, y se ponía fuera en la silla, o no puedo tener un banco, me parece. Se ponía ahí, se ponía todos los días, tenía al pelo. Y todos los días la muchacha de turno, la cuidadora de turno, que sabía ya la respuesta, le preguntaba, ¿qué hace aquí? Y todos los días le decía a este hombre, estoy esperando a mi hijo. Y en el tiempo en que este hombre estuvo en la residencia,
Después falleció mi suegro y ya mi suegro se había dicho que no vivía con nosotros, y ya le quería la visitación. Pero en el tiempo que estuvimos allí, ni una sola vez, el hijo fue a ver. Ni una sola vez. Y sin embargo, él se ponía allí, el pobre hijo se ponía allí todos los días, pensando que su hijo, el único hijo que tenía, este día iba a venir, y él no se acordaba que el día anterior no había venido. Y no se acordaba que el día anterior no había venido, no se acordaba que el primer no había venido. Y él estaba ahí pensando que su hijo iba a venir. Era un hombre que las enfermeras, las cuidadoras, le prestaban especial atención por su caso, porque es que el hombre estaba ahí todo el día, cuando había el tiempo libre, todo el día esperando que su hijo viniera. A veces podemos ser rechazados por la edad, porque ya tenemos 90 años, tenemos 100 años, ¿y quién nos va a prestar atención? ¿Quién nos va a decir que hagamos algo? ¿Quién va a confiar en nosotros? Hablamos mucho de los jóvenes, pero también tenemos que hablar de los mayores. España es un país que cada vez tiene más mayores y menos jóvenes. Y hay personas que se sienten que son mayores y ya con la edad que pueden experimentar, que pueden dar su conocimiento, su experiencia. No se les ofrece nada, no se les dice nada, porque ya no se cuenta con ellos. Y a veces la gente de cierta edad se puede sentir ya, incluso más sobre ellos, se pueden sentir como que no se cuenta con ellos y tener un cierto rechazo también de los demás. No solamente podemos, digamos, tener un rechazo de la gente por diversos motivos y llegar a eso a la soledad, sino también podemos llegar a la soledad por el color de la piel, a veces nos aislamos porque mi piel es diferente a la tuya. Yo recuerdo la primera vez que vi un negro. Lo recuerdo la primera vez que yo era para caerse. Tendría yo un hueco de años. Yo nunca había visto un negro. Y cuando yo vi a los niños son niños. Cuando yo vi a este hombre por la calle, me quedé así. Mirando, era un negro, nunca había visto un negro, nada más que la película. Igual que la primera vez que vi a un nano, hoy día no se dice nada, pero la primera vez que yo vi a un nano, estaba así, mamá, ¿qué le pasa a este niño? ¿O qué le pasa a este? Son cosas que vivimos, son cosas que a veces el hecho de convivir, de estar con mucha gente de otros países, de otros lugares, es una escuela donde aprendemos a aceptarnos los unos a los otros, aprendemos a que no importa el color de la piel que tengamos, no importa el color de los ojos que tengamos, no importa la altura o si somos muy altos o somos muy bajos, al final lo que entendemos que somos seres humanos, que Dios nos ha creado a todos de la misma forma y que a los ojos de Dios todos somos importantes y que llegará un momento en el cielo cuando los que somos cristianos, los que hemos creído, estaremos aquí independientemente de nuestra edad, independientemente de nuestra cultura, independientemente de dónde hemos nacido y por supuesto también independientemente del color de la piel. Pero sigue pasando hoy en día que por el color de la piel podemos rechazar a personas. Eso nos ha quitado. Seguimos. Un país como Norteamérica, por ejemplo, los negros tienen que tener mucho cuidado todavía. Y yo soy por las cosas que le contaba antes. Hay que tener todavía mucho cuidado. Depende también de los lugares donde vayas, de los sitios donde vayas, etc. Simplemente porque son negros, simplemente porque el color es un poco diferente. El color de una persona de la India es diferente al mío. El color mío es diferente al africano. El color africano es diferente al color que hay en China. Cada uno tenemos nuestro sitio, cada uno tenemos nuestra identidad, cada uno tenemos nuestra piel. ¿Por qué despreciamos? ¿Por qué echamos? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué abandonamos? ¿Por qué rechazamos a gente que tiene nuestra piel, que tiene nuestro color de piel? Pues cuando eso ocurre, esa persona sufre y puede también aislarse. Podemos también sentirnos solos por una enfermedad. Antiguamente, los leprosos en todas las culturas estaban solos.
en toda, no solamente la cultura oriental, en todas las culturas estaban solos. Y los leprosos se ponían en islas, en grupos donde estaban solamente ellos. Y de ahí no salían. Y si salían, tenían que ir una campanilla anunciando que soy leproso, tened cuidado conmigo. Y la gente se apartaba. Y no estaban todos los leprosos porque era una enfermedad maldita. Y nadie quería saber nada de los leprosos. Y una de las cosas que a mí me fascina de Jesús es cómo Jesús le da ese trato a los leprosos, cómo Jesús acerca a los leprosos, cómo Jesús, al que le gusta a la gente, al que le entusiasma a la gente, al que ama a la gente, Jesús era capaz de ver a los leprosos tocando. La gente, mira, él dice que es el Mesías, usted dice, mira, está tocando un leproso, mira. Y Jesús tocaba a la gente, le encantaba a la gente. Y tocaba a las personas que necesitaban, a las personas que estaban tocando, que estaban en el abrazo de los demás. Jesús en eso era el número uno, no había nadie como él, tocando a los leprosos y sanando a los leprosos. Pero la gente rechazaba a los leprosos. La gente no quería saber nada con los leprosos. Cuando surgió el SIDA, yo recuerdo el miedo del SIDA. Yo recuerdo que incluso las propias iglesias evangélicas había muchísima gente, porque en nuestras iglesias había también gente con SIDA. En nuestra congregación luterana, en el momento en que salió el SIDA local, al poco tiempo llegaron 2 o 3 personas que tenían SIDA, que se convirtieron, que eran hermanos nuestros, hijos de Dios. Y la gente tenía miedo. Había algunas personas que no querían ni siquiera meterse en el cuarto de baño. No porque estuviera, sino porque había un desconocimiento tremendo. No se sabía cómo se podía uno contagiar. Y te decían, no, por la saliva, no, por esto, no, por el semen, no, pero había un miedo tremendo al tema, había miedo a la gente. Y si nos poníamos en el papel de la persona que está pasando por una enfermedad, estoy seguro que le hacíamos daño. Una cosa es prevenir ante el desconocimiento sin saber, otra cosa es, como dije el viernes en un tema que estuvimos hablando el viernes, y otra cosa es la crueldad. Otra cosa es hacer las cosas. Tenemos que ser sensibles, hermanos. Tenemos que ser sensibles a lo que parecen los demás. No estoy diciendo que vayamos y que nos como si no pasara nada, pero tampoco la otra parte. Podemos rechazar a la gente por una enfermedad. En tiempos antiguos podía ser la lepra, en tiempos recientes podía ser SIDA y ahora puede ser otra cosa. Incluso ahora podemos rechazar a la persona que tiene el virus y a lo mejor resulta que la persona que tiene el virus es un vecino que lo llevo conociendo hace 20 años y ahora porque estornuda, porque está tosiendo, porque ha comido la y tenemos que tener cuidado sobre ese tipo de cosas. Podemos sentirnos solos por una mudanza, algo como una mudanza que dice, bueno, me voy a otra parte de España por motivo de trabajo, me estoy ganando económicamente, me han subido el sueldo, el cambio va a ser bueno, nos mudamos toda la familia y nos vamos a ir a tal parte y vamos a ganar más y vamos a ganar menos, pero claro, tú dejas aquí tu familia, tú dejas tu casa, tú dejas tus amigos, tus hijos dejan a los amigos, el colegio, etc. Y te puedes sentir solo, porque aunque a lo mejor económicamente habéis ganado por el lugar que vais, no conoces a nadie, no sabes de nadie, tienes que pasar un tiempo adaptándote a la situación, tus hijos tienen que conocer un tiempo, tienen que pasar un tiempo también para que tus hijos se adapten, porque si te cambias de una barrio a otra no pasa nada, pero si te cambias de un sitio, de un lugar de una ciudad a otra ciudad, sí pasa. Y podemos tener un tiempo donde nos sentimos solos, estamos desubicados, y preguntamos y decimos, ¿y por qué no hemos cambiado? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por 1.500 euros más? ¿Por qué no hemos cambiado? ¿Por qué qué pasa? Nos podemos sentir solos por eso. Nos podemos sentir solos por la muerte de un ser querido. ¿Sabéis? Hay personas que se suicidan porque no aguantan la muerte de un ser querido. El dolor es tan grande, que al poco tiempo se suicidan. ¿Recordáis el caso más conocido, porque siempre se debate, el caso de Lola Flores, y a las 2 semanas, creo recordar, se suicidó su hijo. Estos son casos muy conocidos, pero que hay casos que no conocemos, que siempre ocurren.
Personas que muere su esposo, o su madre, o su hijo, o su padre, y no aguantan el dolor emocional, no aguantan la pérdida, y acaban sintiéndose tan solos, tan tristes, que optan por el suicidio. O si no optan por el suicidio, optan por la tristeza permanente. Es otra forma de morir cada día. Podemos sentirnos solos, hermanos, por la obra de Dios. Podemos sentirnos solos en la obra de Dios. Podemos sentirnos solos en la iglesia. He conocido a personas, a esposas de pastores, de obreros de Dios, a hijos de pastores, de obreros de Dios, que se sienten solos, porque su marido o su padre siempre está con él. Su marido o su padre siempre están viajando y está sirviendo, está trabajando en la iglesia, está haciendo cosas de la obra de Dios, pero siempre su familia está como en un segundo plano, como aquel niño que estaba jugando a la pelota y otro niño le dijo, ¿juegas conmigo? No juego contigo, estoy jugando con mi padre. Ah, tú estás jugando a la pelota con tu padre. Ah, es que mi padre nunca juega conmigo, porque siempre está jugando con los niños de los demás. Siempre está jugando con los niños de los demás. De los demás miembros de su iglesia. Siempre está jugando con los demás niños de los demás. Hermanos y hermanas, podemos sentirnos solos en la hora de Dios. Podemos sentirnos solos en la iglesia. Podemos sentirnos solos. Somos creyentes, sí. ¿Conocemos a Cristo? Sí. ¿Hemos nacido de nuevo? Sí. ¿Sabemos lo que es la comunión? Sí. Pero podemos estar aquí en la iglesia, rodeados de personas como Marta, y sentirnos solos. Podemos estar en nuestra casa con nuestra familia, rodeados de nuestra familia, mirándonos a todos uno por uno, y sentirnos solos. Sentirnos solos. Como que nadie está conmigo, como que nadie me cuida, como que nadie me quiere, como que nadie me presta atención, como que estoy aquí, me he dado a todos y ahora nadie se da a mí, aunque sea nada. Podemos sentirnos solos. ¿Cómo podemos luchar contra la soledad? ¿Cómo podemos evitar la soledad? Y cuando hablo de soledad, estoy hablando de soledad que tú no quieres, no estoy hablando de la soledad que uno busca, que es diferente. No estoy hablando de la soledad que uno desea. Hay personas que les gusta estar solo y no pasa nada. Hay personas que les encanta estar solo y no pasa nada. Y eligen la soledad por la parte de su carácter y no pasa nada. Yo no me refiero a esa soledad. Lo que estoy refiriendo es a la soledad que no es intencional, que te llega simplemente. Y tú no quieres estar solo con todo lo que eso produce. ¿Cómo podemos evitar la soledad que no es deseada? Venid conmigo a 2 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17. Lo primero que quiero decir es que para evitar la soledad no deseada, tenemos que rechazar la autocompasión. Tenemos que rechazar la autocompasión, que es muy fácil compadecer a nosotros mismos. Mirad el texto, 2 Timoteo 4, 16 y 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Esto lo está escribiendo Pablo. Pablo fue un forjador de hombres y de mujeres. Pablo fue un forjador de equipos. Pablo fue un forjador de líderes. Pablo es un hombre que dio su tiempo a la gente, que dedicó tiempo a estar con la gente, a alimentar a la gente, a viajar con la gente, que le dio oportunidades a la gente, que confiaba en la gente. Pablo no era un loco solitario. Pablo era un hombre que estaba siempre sirviendo y dando oportunidades a la gente y creyendo en la gente y trabajando con la gente. Sin embargo, fijaros que aquí dice, mi primera defensa,
en el que me juego la vida, en el que me jugaba la vida, de hecho lo van a notar después, en mi primera defensa ante los romanos, ante la justicia, ninguno de mis hermanos en la fe, ninguno de mis amigos, ninguno de mi gente estuvo a mi lado. Y fijaros qué existencia lo que dice aquí, sino que todos me desampararon. Cuando está diciendo eso, está hablando de algo intencional. Tuvieron la decisión, tuvieron la capacidad de poder estar con él y no lo hicieron por miedo, por desconocimiento, por precaución, por prudencia, por lo que sea. No por kilómetros de distancia, por lo que sea. No estuvieron con él. Todos me desampararon. ¿A mí me pasa esto? Y yo digo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Hasta que el rey. Versión perdón. No quiero saber nada de vosotros, se acabó, la vida desilusionado, hay que ver. Encima de todo el tiempo que estamos con vosotros y me dejáis, yo lo haría así, incluso yo sería peor, porque yo sería cosas peores. Pero Pablo era un hombre sacado, conforme el maestro que tenía que ser olímpico. Fijaros que dice, no les haya tomado en cuenta. No les haya tomado en cuenta. Y apaga fuegos. No promueve fuegos. Apaga fuegos en su interior. En su interior. No les haya tomado en cuenta. Él podía haber entrado en una barrera de desesperación, de haber caído, haberse sentido muy solo. Pero fijaros que dice, no les haya tomado en cuenta. ¿Y qué es lo que hace? Pero, el que tenía que estar a mi lado estuvo. El que me tenía que acompañar estuvo. El que siempre me ha garantizado su presencia estuvo. El que no deja ni un solo microsegundo de mi vida estuvo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pablo no cayó en la autocompasión. Pablo no cayó en pobrecito de mí, que todos aquellos que yo he confiado, todos aquellos que le he dado un poquito de tiempo, todos aquellos que he trabajado con ellos, todos me han abandonado. Pablo no cayó en eso. Es muy fácil caer, echar la culpa a los demás de mi situación, echar la culpa a los demás de cómo me encuentro, caer en una autocompasión que nos va a limitar. El Señor estuvo a mi lado y Él lo sabía, y Él lo percibía, y lo tenía claro. Y ese Señor, al que Él amaba tan profundamente, le dio fuerzas en medio de esa situación. ¿Cómo podemos evitar la soledad? Rechazando la autocompasión. No te autocompadezcas. No te autocompadezcas. Porque el Señor siempre. La presencia de Dios siempre. Y el que tiene que estar, el que va a la fuerza, aunque los hombres, las personas, la familia, los amigos, los cónyuges, los hijos, los pastores, la gente, aunque la gente nos deje solos, el Señor está a mi lado. ¿Cómo podemos rechazar la soledad? Siendo intencionados. Siendo intencionados. Es decir, busca alternativas y busca planes para estar con gente. No te lleves todo el tiempo viendo la tele. No te lleves todo el tiempo jugando en el ordenador o con el portátil. No te lleves todo el tiempo en la soledad que tú mismo estás buscando. Si tú no quieres estar solo, no atraigas de la soledad. Si tú no quieres estar solo, no te dejes dominar por la soledad. Haz cosas, apúntate a talleres, apúntate a cursos, aprende cosas, queda con gente, aprovecha que en tu casa para ser hospitalario, para invitar a personas a tomar café, a cenar, a tener reuniones, a ver una película, a hablar, a hacer un estudio bíblico, a orar. Hay tantas cosas que uno puede hacer. Ven a la iglesia, busca a los hermanos y hermanas en la iglesia. Sé intencionado. ¿Sabéis? Está feo que lo diga porque está Juan. Bueno, no está feo que está Juan, está feo, tal vez no está. Pero ¿sabéis? Su madre está sola.
Su madre es viuda hace ya muchos años. Su madre es como Ana, la profetisa, en Lucas. Su madre está todo el día en la iglesia, bueno, ahora también, ¿no? Porque con el tema de la pandemia, pero su madre es una mujer que está siempre en la iglesia. Una mujer que atiende, una mujer que está, que mira esto, mira lo otro, está en la obra social, mira las necesidades, está alentando a la gente, te pone cosas en el WhatsApp para animarte, mira cómo están las sillas, mira si el techo de la iglesia le pasa esto. Vamos, es un mundo. El diaconisa es una mujer encantadora, es una mujer muy especial. Ella podía estar en su casa tranquilamente, es viuda. Ella podía estar lamiéndose las heridas. Ella podía estar, bueno, cuando vengan mis hijos, estaré con ellos, cuando vengan mis nietos, estaré con ellos. Pero ella lo que está haciendo es que intencionalmente, sirviendo al Dios que al que ama tanto, está viniendo a la iglesia. Invita a la iglesia cuando no hay gente, cuando está vacía, cuando está llena la iglesia. Y hace cosas. Si tú estás en soledad, si tú vives una época de soledad, ven a la iglesia, porque hay mil cosas que hacer. Hay mil cosas que hacer. Y mil ministerios y mil detalles. Queda con gente, habla con personas, ora con personas. Pero busca estar con gente, no te recluyes. Y cuando estoy hablando de ser intencional, no estoy hablando de edad. Hay chicas y chicos que son jóvenes que están aislados, que están solos, y que les cuesta un mundo estar acompañados. Y hay personas mayores, igual, que les cuesta un mundo estar acompañados. No depende de la edad, depende de la situación, de su personalidad, de cómo es. Ser intencional. Una de las cosas que tenemos que ver con la soledad es la dichosotera. Los dichosos juegos, las dichosas maquinitas, como decimos, que nos llevan tiempo y no nos relacionamos con los demás. Para vencer la soledad, hermanos y hermanas, rechaza la autocompasión, rechaza el sentirte siempre solo y ser intencional y busca a la gente. Y la tercera cosa con esto termino. Para evitar la soledad es sirve en la iglesia. Sirve en la iglesia, como el caso que constante de ejemplo vamos. Sirve en la iglesia. La iglesia es un lugar abierto, hermanos. Es un lugar abierto. Una vez en Gran Canaria y otra vez en Tenerife, tuve la oportunidad de conocer en Gran Canaria a un hombre ya muy mayor, y en Tenerife no era tan mayor, claro, le tendría los 50 y tantos años. Y este hermano de Canarias, de Gran Canaria, una iglesia que es grande aquí en Gran Canaria, había un hermano que iba todas las mañanas a las 8 de la mañana, ya jubilado, iba todas las mañanas a las 8 de la mañana para hacer cosas en la iglesia, con las flores, porque además tenía un patio muy grande, con las flores, si había que arreglar una silla, porque además era humanita, era como Miguel, era humanita, haciendo cosas desde las 8 de la mañana todos los días. El hermano llegaba y le decía al pastor, ¿qué hago hoy? Y yo soy el pastor de él. Yo qué sé. Yo no tengo idea cómo se hace, porque yo no veo los desperfectos. Yo soy un montón, que yo no. A mí me dice, es un sagrado, tengo que mirar a la guerra, es un sagrado. No me di cuenta. Pero hay gente que se da cuenta. Hay personas que se dan cuenta, afortunadamente. Y estaba ahí, hacía cosas. Y no estaba solo, y estaba sirviendo. Y el de Tenerife igual. El de Tenerife era un hombre soltero, Felipe, un hombre muy culto, pero solo, el hombre más culto que he conocido. Y iba todos los días, exactamente todos los días a la iglesia, a hacer lo mismo, en su iglesia, que también era una iglesia grande, a servir allí y ayudar en lo que podía. Cuando tú estés pasando por un tiempo de soledad, si es que lo estás pasando, si es que lo va a pasar, no te autocompadezcas. No, sé intencional, busca estar con la gente. Y venga a la iglesia, y sirve en la iglesia, y trabaja para el Señor. Porque hay muchísimas cosas que hacer.
Y sobre todo piensa que aunque la gente no está contigo, siempre el Señor está contigo. Y Dios pondrá la gente alrededor para que tú realmente puedas sentirte acompañado, acompañada y querido. Marta se sentía sola y estaba delante. Hermanos y hermanas, no sé si tú estás pasando si tú estás en soledad, si estás pasando por un tiempo de soledad, pero si estás pasando por un tiempo de soledad, aprende de ese tiempo, porque de todo aprendemos, de todo aprendemos. Aprende a ganar de tu Señor. Rodéate de personas, arrodíllate delante de Dios, busca la oración y que tu casa se convierta en un lugar, en un sitio donde tú puedas estar con gente, leyendo, orando, hablando, estudiando la palabra, etcétera, etcétera. Siempre podemos hacer algo para nosotros.